es muy abundante, ¿no? Piel prácticamente es una especialidad, tiene muchas subespecialidades en cada área, entonces es bastante amplio, ¿no? Lo que es la dermatopatología como tal. Entonces, a manera de recuerdo, piel normal, ¿recuerdo? Es importante recordar que la piel se considera un órgano como tal de nuestra economía, un órgano que no solo tiene la función de protección, sino también tiene una función de ser parte del sistema inmunológico, ¿de acuerdo? En lo que nosotros conocemos como salud, es decir, tejido linfoide asociado a la piel, en este caso de skin sería piel. Es un órgano que prácticamente va a interactuar con parte del sistema inmunológico, con nuestra inmunidad innata. Es tan especial la piel por las células que contiene, por el espesor que puede tener para distintas funciones. Puede ser tan delgado como en el párpado, como ustedes pueden ver ese espesor, o tan grueso como en la planta o en las palmas de las manos, o en el dorso, ¿no? del tórax. ¿De acuerdo? Pero podemos indicar que toda su superficie equivale aproximadamente a 2 metros cuadrados de superficie corporal. ¿De acuerdo? Entonces la piel tiene esas funciones. No solo es de barrera contra los microorganismos, no solo permite que no perdamos calor con facilidad, ni perdamos electrolitos con facilidad, sino también tiene una función inmunológica, ¿de acuerdo? Obviamente la función estética también es importante para nuestro adecuado homeostasis, ¿no? Psicológica fundamentalmente. Bien, tiene dos componentes fundamentales, que es la epidermis, que estamos viendo hacia arriba, y hacia abajo la dermis. Ambas se interdigitan entre sí, ¿de acuerdo? Y entre ellas existe una membrana basal que las une, ¿de acuerdo? Y para unirse adecuadamente entre las células y la epidermis como tal y la dermis existen mecanismos de unión intercelular. Si recuerdan ustedes, la unión intercelular de las células epidérmicas basales con la membrana basal se llaman hemidesmosomas. Y lo que ustedes pueden ver en esos espacios alrededor de las células, a manera de puentes, son los desmosomas como tal. Es importante reconocerlos. Y bueno, las prolongaciones de la dermis hacia arriba se llaman seguramente crestas dérmicas y las otras se llamarán proyecciones o papilas epidérmicas. Ambas se interdigitan entre sí. 5 capas tiene la piel, ¿de acuerdo? Desde la base hasta la superficie. La primera capa será seguramente capa de células basales, ahí estarán también las células que van a reproducirse, dividirse y dar origen al resto de capas. Estas células no tienen el aspecto de las células que están más arriba, se diferencian a ellas. Luego está el estrato espinoso. ¿Por qué espinoso? Por los desmosomas, simplemente, ¿de acuerdo? Empiezan a acumular queratina. Esos gránulos hacen ese siguiente estrato que se llama estrato granuloso. Solamente en la piel gruesa, ese estrato granuloso por la queratina se condensa y se llama estrato lúcido. Pero en el resto de piel no. Y finalmente pierden sus núcleos y se llenan totalmente de queratina y esa es la capa córnea. Esa es la que va a exfoliarse, ¿de acuerdo? Eso es lo normal. De ninguna manera podemos ver queratina más abajo de la capa granulosa o epitelial, ¿de acuerdo? Entonces esa característica tienen que tomar en cuenta, porque para los procesos de enfermedad, ¿no? Bueno, esto es la queratohialina, los gránulos que contienen profilagrina, ¿de acuerdo? Bien, debajo de la piel, ¿qué se encuentra? Se encuentra lo que nosotros conocemos como tejido celular subcutáneo. Lo conocemos también como hipodermis, ¿de acuerdo? Bien, fases superficiales. Entonces todo esto corresponde a hipodermis. ¿Qué es hipodermis? Básicamente es tejido adiposo con fibras de tejido conectivo. Esta es la dermis y por encima está la epidermis. ¿De acuerdo? Bien. Esto es hipodermis, ¿de acuerdo? Es importante reconocer la hipodermis porque la inflamación de la hipodermis se va a conocer como paniculitis,
¿de acuerdo? Entonces, los procesos inflamatorios que van a colonizar estos lóbulos o los septos van a recibir nombre de paniculitis. Eso es la paniculitis. La paniculitis puede ser lobular, si afecta al lóbulo adiposo vegetal, o simplemente septal, si afecta a los septos de tejido conectivo que los están delimitando. Otras células importantes que tenemos que recordar en piel justamente son los melanocitos. Los melanocitos tienen una característica interesante. Todos los otros son queratinocitos y tienen desmosomas alrededor, a los cuales se unen. Pero los melanocitos tienen un espacio pericelular alrededor que no tiene desmosomas. Es así como se les reconoce histológicamente como en el recuadro inferior. Tienen una característica que producen melanina, ¿de acuerdo? Pero esa melanina la producen dentro de su citoplasma y las envían a través de sus prolongaciones dendríticas hacia el resto de las células para, como si las abrazaran, ¿de acuerdo? Todas estas prolongaciones a queratinocitos. Esa es la unión el complejo melanoepidérmico, donde un melanocito puede entonces estar en contacto con varios queratinocitos, dotándoles de ¿qué? De melanina. ¿Para qué la melanina? Para que entre en su citoplasma y a manera de paraguas deposite la melanina por encima de los núcleos de estas células basales de los queratinocitos. ¿Para qué? Para evitar el daño de la luz ultravioleta. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la importancia. No se lo ve con facilidad, sino con tinciones de plata, como aquí podemos observar un melanocito. No tiene desmosomas, como estamos observando, y tiene prolongaciones citoplasmáticas dendríticas que se contactan con los diferentes queratinocitos basales, depositándoles a través de sus melanosomas melanina por encima de sus núcleos. Otras células dendríticas que son importantes también y que se presentan en piel y que son parte del sistema de defensa de la piel, porque van a estar en la epidermis y van a fagocitar cualquier elemento extraño que esté en la epidermis y que derivan de la médula ósea, ¿de acuerdo? Igual que los macrófagos se llaman células de Langerhans. Estas células de Langerhans, como está en la punta de flecha, fagocitan un elemento extraño, regresan a la dermis, van al sistema linfático y hasta los ganglios linfáticos para proporcionar la información del agente patógeno que pueda estar teniendo contacto con la piel. También seguramente tiene que ver con los alergenos. Recuerden la hipersensibilidad de tipo 1. El antígeno se llamaba alergeno y era responsable de cuadros alérgicos. Entonces, de igual manera, la famosa dermatitis alérgica de contacto seguramente tendrá que ver con eso. Bueno, hay otras células que tienen que ver con sensibilidad, por ejemplo, táctil, ¿de acuerdo? Se serán, por ejemplo, las células de Merkel, como aquí podemos observar, que tienen relación con las terminaciones nerviosas, haciendo un complejo Merkel-dendrita para favorecer la sensación táctil, ¿no? Para poder percibir eso. Bueno, son folículos pilosos. En la piel hay músculo liso. Sí. ¿Cómo se llama la neoplasia de músculo liso? Benigna, se llama leiomiomas. En piel puede haber entonces tumores de músculo liso. Sí. ¿Y de dónde? De los músculos piloerectores. ¿De acuerdo? Entonces estamos viendo aquí esbozos de músculo piloerector que podría proliferar y hacer un leiomioma. ¿Para qué era el músculo piloerector? Es responsable de la piel de gallina, ¿no? Bien, glándulas sebáceas igual son importantes, glándulas sudoríparas de dos tipos hay, ¿no? Unas ecrinas y otras apocrinas. Las apocrinas son igual que de la glándula mamaria. Y bueno, la uña, que prácticamente es un engrosamiento o una modificación de la capa córnea de la piel, de acuerdo, que va a formar una lámina translúcida que conocemos como uña. Y debajo está seguramente el lecho unguial, no es ungular, no es unguial. Por encima le cubre un rebozo de piel
que se llama eponiquio, y por debajo, en el otro extremo libre de la uña, un engrosamiento de la capa córnea que se llamará hiponiquio, ¿no? Bueno, esto es más de piel normal, ¿de acuerdo? Corpúsculos. Glomo. Es una estructura que está en los lechos vasculares debajo de la uña, en los lechos unguiales, y que controla el flujo sanguíneo a nivel capilar. Tal vez recuerdan ustedes el famoso órgano de Zucker-Oyer en histología. Bueno, aquí está presente, ¿de acuerdo? Básicamente controla el flujo sanguíneo a nivel capilar. La piel tiene dos plexos, un plexo superficial y un plexo profundo vascular, que es importante reconocer en los procesos inflamatorios. Bueno, y tienen otras fibras, ¿no? En la piel también puede haber músculo estriado, sí. Por ejemplo, del músculo platisma, ¿no? Del cuello, o los músculos de la mímica facial. Entonces también puede haber neoplasias de ese tipo. Y bueno, más raro, las células de toque que están en la epidermis de la glándula mamaria, de acuerdo a la salida de los conductos galactofóricos. ¿De acuerdo? Bien, lesiones elementales de la piel, macroscópicas. Esto sí o sí tienen que saber, porque va a ser motivo de examen celular. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son esas lesiones macroscópicas que ustedes tienen que saber, aprender? ¿Qué va a ser motivo de examen? Por ejemplo, mácula. ¿Qué es una mácula? Es una alteración de la coloración que no tiene una sobrelevación de la piel, que mide menos de 5 milímetros, ¿de acuerdo? Como estas que estamos viendo, separadas. Cambia la coloración de la piel, localizado, que no está sobrelevados, que son planos y que tienen menos de 5 milímetros. Si tienen más de 5 milímetros, pero siguen siendo planas, es decir, al nivel de la piel, entonces recibe el nombre de manchas, ¿de acuerdo? Entonces, mácula o mancha es solamente el cambio de coloración de la piel y difieren en el diámetro. Aquí tenemos las famosas manchas de café con leche. ¿De qué enfermedad? En semiología me debe llevar manchas de café con leche y tumores de la piel nerviosos, ¿no? Neurofibromas, ¿no? Y toda esa enfermedad, manchas de café con leche con neurofibromas, hace una enfermedad que se llama enfermedad de von Recklinghausen, ¿no? Bien. La otra que están viendo aquí igual, estamos viendo otras máculas hipopigmentadas, ¿de acuerdo? Hipocrómicas, como dicen, que corresponden a un trastorno que se llama pitiriasis alba, que es frecuente observar, ¿de acuerdo? Y que se ha asociado a contacto con algunas sustancias y con algunos parásitos. Cuando existen lesiones sobreelevadas de la piel y cuyo diámetro es menor a 5 milímetros, entonces se llaman pápulas, ¿de acuerdo? La pregunta de examen irá, ¿no? La lesión sobreelevada de la piel que mide menos de 0,5 milímetros corresponde a inciso A, pápula, inciso B, nódulo, inciso C, placa, inciso D, mancha, etc. ¿De acuerdo? Entonces, eso será pápula. Si la lesión es sobrelevada, ¿de acuerdo? Y mide más de 5 milímetros de diámetro, recibe el nombre de nódulo, ¿de acuerdo? Ese es un nódulo. Si son lesiones mucho más grandes, extensas, pero aplanadas, son sobrelevantadas pero aplanadas al mismo tiempo, si ustedes tocan esta parte, entonces tiene un sobrelevantamiento. Y son más anchas, ¿de acuerdo? Más extensas, a manera de placa, bueno, se llaman como tal placas, ¿de acuerdo? Placas. Estas son la diferencia entre vesículas y ampollas. El diámetro es igual. Si son pequeñas, menos de 5 milímetros de diámetro, corresponden a vesículas. Si son más grandes de ese diámetro, más de 5 milímetros, corresponden a ampollas. Estas vesículas pueden confluir, pueden formar una sola grande y se llamará ampolla, claro que sí. ¿De acuerdo? Cuando hay colecciones de material purulento debajo de la piel que pueden ser sobrelevadas
y tienen los signos de Celso. ¿Cuáles serán los signos de Celso? CTD, calor, rubor, tumor y dolor. Y vean la parte más central, sobre levantada, tiene un aspecto fluctuante, blando, que seguramente al acceder a través de esa parte más delgada pueda efluir material purulento a través de esa sección. Entonces hablamos de una colección de pus que se llama pústula. Esas son pústulas. Bueno, esto es una reacción alérgica, ¿de acuerdo? Nosotros las conocemos vulgarmente como ronchas. De hoy en adelante, para ustedes, futuros médicos, ya no es roncha, es abón. Entonces, abones, ¿de acuerdo? O reacción urticariforme o urticaria, simplemente. Entonces, vean, son sobre elevaciones de la piel, ¿de acuerdo? Irregulares, con un aspecto empedrado, podríamos decirlo, y tienen un aspecto más pálido en relación al resto de la piel. Obedecen a edema de la dermis. ¿Por qué era el edema? Por liberación de histamina. ¿Qué hace la histamina? Vasodilatación, aumento de la permeabilidad vascular y edema debajo de la piel. ¿De acuerdo? Bien, entonces, esa es una reacción alérgica. Abón. Puede ser alergia al frío, puede ser que esta persona, este paciente, haya introducido la mano en agua bastante fría y bueno, puede tener esta reacción. O contacto con alguna sustancia a la cual ya ha tenido contacto previo y en su segundo contacto esta reacción. La exfoliación intensa de la capa córnea a manera de placas blanquecinas, ¿de acuerdo? Se puede llamar escamas o simplemente exfoliación, ¿de acuerdo? Cuando esta capa córnea es gruesa y ancha, ahí llaman exactamente escamas. Y si no, la simple pérdida de capa córnea se llamará exfoliación. Otros diferencian en ese sentido. Bien. Esto se presenta muy frecuentemente en trastornos de la queratinización, como esa piel con aspecto de pez, ¿no? Ictiosis. ¿De acuerdo? Bien, tal vez ustedes seguramente han ido por el campo y han visto rocas en el campo y rocas plagadas de microorganismos, ¿de acuerdo? Con un aspecto geográfico encima, de un aspecto como aterciopelado, como si fueran telas de diferentes colores, que se llama líquido. Entonces, con ese microorganismo vegetal está asociado, con ese organismo vegetal está asociado a estos cambios de la piel que pueden observarse en diferentes enfermedades, algo que se llama liquenificación. De un aspecto más escamoso, con cambios de color, algo geográfico, irregular. El cuadriculado de la piel es mucho más notorio, ¿de acuerdo? Y tiene que ver con lesiones por rascado crónico o roce, fricción de manera crónica, ¿de acuerdo? Bien. Liquenificación. Pueden existir otras lesiones que tienden a ser sobrelevantadas y que tienen la característica de ser blandas y fluctuantes, como si conteniera líquido. ¿Han palpado un globo con agua? ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces eso significa blando y el hecho de que tenga esas ondas encima se llama fluctuante. Entonces tiene esa característica, blando y fluctuante. Es que contiene líquido. ¿De acuerdo? Entonces, otra alteración, la pérdida parcial de la epidermis se llamará erosión. ¿De acuerdo? Y la pérdida completa, y hemos mencionado como tal, por defecto en la cicatrización de los tejidos, esa solución de continuidad se llamará ulceración. Entonces, en el área ulcerada, recuerden que no puede resolverse esto porque no termina de curarse, ¿de acuerdo? No termina de fibrosar, no termina de epitelizar, ¿eh? Defecto en la reparación de los tejidos. Hay una solución de continuidad de aquí para allá, no existe piel. Entonces, a esa solución de continuidad, donde hay pérdida completa de la piel por defecto en la cicatrización de los tejidos, se llama úlcera. Cuando la pérdida es parcial, erosión. ¿De acuerdo? Cuando la pérdida de piel es
total y obedece a defecto en la reparación, ulceración. Otras lesiones que se dan por rascado, ¿de acuerdo? Generalmente, o traumáticas que solamente afectan a la epidermis sin llegar a la dermis papilar y pueden sanar sin cicatrización, se llamarán excoriaciones. Esto ya conocemos. Petequias, de acuerdo, son hemorragias de la piel y mucosas del tamaño de la cabeza de un alfiler, de acuerdo, 1 o 2 milímetros. Si son más de 2 milímetros, 3 milímetros, se llamarán púrpuras, petequias, púrpuras. Y si son mucho más extensas y con un contorno geográfico, se llamarán equimosis, ¿de acuerdo? Bien. El desprendimiento parcial del lecho ungueal, de la placa, de la uña como tal, asociado a, puede ser defectos en la irrigación, asociado a infecciones micóticas o trastornos inflamatorios de la piel, en este lugar, entonces se llamará onicolisis, destrucción de la placa ungueal, ¿no? Entonces, eso sí o sí tienen que aprender con motivos de examen, ¿de acuerdo? Mácula, manchas, pápula, nódulo, placa, vesícula, ampolla, pústula, abón, escamas, liquenificación, quiste, erosión, úlcera y escoriación. Púrpura, petequia, equimosis, ¿de acuerdo? Eso entra al examen. Bien, histológicamente, lo que no van a ver, bueno, no van a verlo, pero sí necesitan entender porque sus informes de histopatología van a tener eso, ¿de acuerdo? Entonces son algunas alteraciones que son características de distintas enfermedades, ¿de acuerdo? ¿Cómo se llama el engrosamiento de la capa córnea? La capa córnea era la más superficial. Cuando está muy engrosada la capa córnea, se llama hiperkeratosis, ¿de acuerdo? Es el término que me parece. En la piel, a medida que va madurando la piel, pierden los núcleos. La capa córnea no tiene núcleos, es anucleada. Por eso se dice que no son células como tal ya, ¿no? En ese estadio, ¿de acuerdo? Son los restos citoplasmáticos de células, de lo que antes eran las células epidérmicas. Pero vean aquí, la capa más superficial que debería carecer de núcleos, ahora tiene núcleos. La presencia de núcleos en la capa córnea recibe el nombre de parakeratosis. La parakeratosis es normal en las mucosas, pero no es normal en la piel, ¿de acuerdo? Cuando existe un proceso inflamatorio crónico, puede ser asociado a HPV, por ejemplo, al papilomavirus, u otros, los queratinocitos de ser basales y recién están madurando hasta queratinizar, pueden queratinizar en estratos más profundos. Antes de ser maduros, queratinizan. Una queratinización prematura, a eso se llama disqueratosis y está asociada a infecciones y también a cuadros virales como infección por el HPV. Cuando existe destrucción de los desmosomas, ¿de acuerdo? Y esa destrucción permite la separación de las células epidérmicas, haciendo estos espacios, a eso se llama acantolisis, ¿de acuerdo? Entonces tenemos ahí un espacio acantolítico, una vesícula o una ampolla acantolítica por destrucción de los desmosomas. Otro, asociado a HPV fundamentalmente es, vean ustedes estas proyecciones a manera de dedos digiformes, tanto de las papilas dérmicas, ¿de acuerdo?, como de la epidermis hacia el interior de la epidermis hacia el interior de la dermis. Esta mayor prolongación de las papilas dérmicas a manera de dedos recibe el nombre de papilomatosis. La proliferación de melanocitos, ¿de acuerdo?, recibe el nombre de lentiginosis. Hay más melanocitos proliferados y que tienden a hacer neoplasia, a eso se llama lentiginosis o lentigo. Puede existir
edema intercelular dentro de los queratinocitos. Vean que están muy separados los queratinocitos entre sí y los espacios intercelulares están más abiertos. Tiene un aspecto reticulado, no es normal como los anteriores cortes de piel como hemos visto. Aquí, vean, casi no se notan mucho los espacios intercelulares, ¿de acuerdo? Pero cuando hay edema intercelular, sí se hacen mucho más notorios. Incluso pueden formar vesículas o ampollas. A eso se llama esponjiosis, porque tiene ese aspecto como si fuera de esponja, ¿no? Las células inflamatorias pueden atravesar la epidermis y aparecer polimorfonucleares o linfocitos en la epidermis. A eso se llama exocitosis. En algunos casos la capa granulosa puede ser muy manifiesta, por ejemplo en las verrugas, y eso recibe el nombre de hipergranulosis. Y finalmente, dentro de estas microscopías, la presencia de células con halo claro, perinuclear y núcleos atípicos se llaman coelocitos. Los coelocitos son células patognomónicas de la infección por HPV. ¿De acuerdo? Infección por HPV, ¿cuál es su célula patognomónica? Es decir, sí o sí se va a tratar de esto, son los coelocitos. ¿De acuerdo? Célula patognomónica de la infección por HPV en la piel o en las mucosas, coelocitosis. Bueno, para estudiar la piel necesitamos hacer biopsias de la piel. ¿Qué biopsias van a tomar ustedes como médicos generales integrales cuando estén en actividad? Entonces, tendrán que tomar muestras de piel de la manera más adecuada y con el criterio médico, clínico, quirúrgico, de acuerdo a su habilidad y de acuerdo al material con el que cuenta. ¿De acuerdo? La más frecuente es obtener estos segmentos de piel, de biopsia de piel, de extremos abusados, como ustedes ven, extremo abusado, que se llaman losange de piel. Ese es un losange de piel. Entonces, si la lesión es suficientemente pequeña, pueden tomar un losange de piel con márgenes de resección. Vean, margen de resección, margen de resección, margen de resección. En profundidad también tienen que tener un margen de resección, ¿de acuerdo? Para eso es la palpación, incluso si tienen la posibilidad de tener un dermatoscopio, ideal. Entonces, ¿qué se hace? Se pintan los bordes y nosotros lo cortamos, lo procesamos y podemos reportar los bordes. Así, el borde anterior, posterior, superior, inferior de la biopsia de piel que usted ha tomado, médico, está con neoplasia, benigna, maligna, o no tiene ningún tipo de neoplasia. El tratamiento, el diagnóstico también ha sido al mismo tiempo de tratamiento, ha servido de tratamiento, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la importancia. Este es el tipo de biopsia más frecuente que se puede usar. Si se pudiera y tuvieran la capacidad o podrían acceder a comprar punch, que antes eran metálicos y que se esterilizaban, que ahora hay desechables, descartables, entonces, obviamente estériles, entonces se pueden obtener cilindros de tejido, verdaderos cilindros de tejido de diferentes longitudes y diferentes diámetros, dependerá del tipo de lesión que puedan tener. ¿De acuerdo? Si son lesiones pequeñas, puntiformes, son pequeños lunares o nevos, podrían obtenerlo de uno solo, hacer el diagnóstico y el tratamiento en un solo procedimiento. ¿De acuerdo? Esto se llama biopsia por punción o simplemente punch. Otra menos recomendable es el afeitado o shape. ¿De acuerdo? Como ustedes están viendo, hacen anestesia local y luego hacen un raspado superficial de la piel. ¿De acuerdo? Es menos recomendable porque no estamos viendo la profundidad de la piel, no estamos viendo si la lesión fuera maligna, no estamos viendo hasta qué profundidad está afectando. Entonces es limitado. No es muy recomendable, pero en algunos casos tal vez pueda servir. ¿De acuerdo? Se toma, pero tiene sus limitaciones diagnósticas fundamentales. Y otra que es el curetaje, que es la menos recomendada de todas, puesto que
todavía algunos la practican, pero el material que se obtiene es muy fragmentado, ¿no? Pierde la anatomía, ya no sabemos dónde está la dermis, o qué borde tenía, ¿de acuerdo? Entonces, entre las más recomendadas que pueden tomar ustedes son o tomar un losaje de piel o un punch o una punción, pero obteniendo cilindros de tejido, pero el resto no son muy recomendables por las características del diagnóstico, no va a permitir el diagnóstico fácilmente. Bueno, entremos a las enfermedades, dermatosis inflamatorias agudas. Algunas vamos a mencionar, igual que las neoplasias, ¿de acuerdo? No vamos a mencionar todas. Bien, aquí podemos observar dermatitis de contacto alérgica, dermatitis atópica, dermatitis eczematosa por fármacos, eczematosa fotosensible. Vean ustedes que tienen un agente causal. En algunos casos es la luz ultravioleta, en otros casos es el fármaco, en otros casos es un alergeno, ¿de acuerdo? O una predisposición interna, endógena, para poder responder de manera exagerada con nuestro sistema inmunológico. Aquí podemos ver diferentes mecanismos, ¿no? Alergenos, el rascado, ¿de acuerdo? Microorganismos o toxinas de microorganismos, todos van a activar, o bien van a activar al final a los TGF2 o a los TGF1. Cuando activan a los TGF1, el proceso es más crónico, liberan interferones, tienden a ser más granulomas. Cuando es TGF2, la respuesta es más inflamatoria, es más destructiva, es más aguda la respuesta, en general. Bien, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Por ejemplo, lesiones, esta lesión se llama, pertenece a una dermatitis aguda, eczematosa aguda. ¿Qué significa eczema? Ahí, como dice entre comillas, es como hervir, ¿no? Ahí podemos observar eritema, podemos observar pápulas, ¿de acuerdo?, sobrelevantadas, agudas, y escamas. Entonces, una lesión eritemato-papular descamativa, eso es lo que estamos observando. Y en el recuadro inferior, incluso algo brillante, algo húmedo. Entonces, a eso se llama eczema. Esta es una lesión eczematosa y puede obedecer a un cuadro de dermatitis eczematosa aguda. Hay otras que por el contacto justamente con la sustancia, con el material, generan este tipo de lesión eczematosa. A eso se llamará justamente dermatitis de contacto y justamente está en las áreas de contacto con ese material. En los recién nacidos hay la famosa dermatitis del pañal. Tal vez los que están rotando por pediatría retiran el pañal y solamente el área del pañal está con eczema. Es un tipo de dermatitis de contacto, ¿de acuerdo? Eczematosa de contacto. Puede, aparte del eritema, las pápulas, la escama, el aspecto húmedo, pueden existir vesículas y ampollas también. Pueden convertirse en costras. En otros casos, puede estar relacionados a un cuadro alérgico, un cuadro de atopía, ¿no? Serán las dermatitis atópicas. Bien, ¿qué es lo que caracteriza a la dermatitis eczematosa? Lo que habíamos visto antes, la esponjiosis. ¿Qué es la esponjiosis? El edema intercelular. Eso es lo que caracteriza. Vean, todos los espacios intercelulares están muy separados entre sí porque hay edema. Hay un proceso inflamatorio en la dermis. Eso es lo que está ocasionando ese cuadro clínico que hemos observado. ¿De acuerdo? Ese edema intercelular llamado esponjiosis es la característica de la dermatitis eczematosa. Dermatitis inflamatorias crónicas, la más importante, la que tienen que reconocer clínicamente, es la psoriasis. ¿De acuerdo? Es un cuadro que se presume fundamentalmente inmunológico, autoinmune. Se presenta a manera de placas. Vean estas áreas sobrelevantadas, descamativas, eritematosas, con costras sobrelevantadas, localizadas en las superficies extensoras de miembros superiores e inferiores. ¿De acuerdo? Generalmente es algo simétrico, codos, rodillas, ¿de acuerdo? Pero no únicamente. Puede estar en distintas localizaciones. También es frecuente la localización entre la unión del cuero cabelludo y la piel. Es muy frecuente ese lugar.
¿de acuerdo? Esas localizaciones de esas placas en los nudillos, ¿de acuerdo?, es frecuente. Algunas localizaciones menos frecuentes, por ejemplo, son como en el lecho unguial, ¿de acuerdo? Pueden aparecer estas placas pequeñas y dispersas, como un salpicado, como gotas, ¿de acuerdo? O en algunos pliegues, o a manera de pústulas, ¿de acuerdo? Pero esas son variantes. La más frecuente que van a observar ustedes en la clínica y que tienen que sospechar, lo primero que tienen que sospechar al ver estas lesiones es psoriasis. Estas placas eritematosas descamativas. Otras variantes, como habíamos mencionado, pueden ser pustulosas. Vean aquí el talón del pie, eritematoso, no tiene ese aspecto muy de placa, pero podemos ver varias pústulas. O como un salpicado, como gotas de ese material o de esas placas dispersas en la piel, ¿de acuerdo? O algo más raro, ya más difícil de diagnosticar, la eritrodermia psoriásica, que es una psoriasis de distinta presentación. En los pliegues, psoriasis inversa, ¿de acuerdo? Entonces, nuevamente, memoricen estas placas, ¿de acuerdo? Esas placas sobrelevadas, descamativas, que sangran con facilidad, ¿de acuerdo? Signo de Auschwitz, eso es típico de la psoriasis. Bueno, el proceso es inmunológico, se ha asociado trauma físico, medicamentos, infecciones, hay un sinfín, incluso el hábito tabáquico, pero se cree que el fondo es inmunológico. Básicamente dos grupos son afectados, el de adolescentes y el otro es ancianos, ¿de acuerdo? En el primero, de adolescentes, tiene asociación familiar y está asociado a diferentes HLA. ¿Qué es el HLA? Antígeno leucocitario humano, B13, B17, D7, los típicos. En cambio, en el que se presenta en la edad adulta, en la senectud, básicamente no tiene compromiso familiar y tampoco está asociado a HLA, esa es la diferencia. Entonces puede estar en jóvenes adolescentes y en la sexta década de la vida, 50 años adelante. Histológicamente, ¿qué es lo que se ve? Vean, las células del estrato espinoso fundamentalmente han aumentado en número, hay una hiperplasia del estrato espinoso, del estrato de Malpighi, a esta proliferación a manera de dedos y todas de manera regular se llama acantosis. Esta es la acantosis, ¿de acuerdo? Esta hiperplasia se llama hiperplasia psoriasiforme. Todas son iguales, son muy parecidas a esta proliferación e incluso se fusionan entre sí. Esto es característico para pensar histológicamente en psoriasis. En la biopsia de esa placa ha dado esa imagen. La capa córnea, aquí sobre toda esta altura, en la capa córnea van a ver ustedes cúmulos de polimorfonucleares, que ahora vamos a ver en nombre de abscesos o microabscesos de Munro. ¿De acuerdo? Entonces, eso es característico. Vean ahí en la capa más superficial, debajo de la capa córnea, podemos ver un absceso. Puro polimorfonucleares. ¿De acuerdo? Son los abscesos de Munro. Ahí está. Microabscesos de Munro. Y si están ubicados por debajo de esta capa, en la capa espinosa, se llamarán pústulas de Kogov. Entonces, acantosis regular, microabscesos de Munro, pústulas espongiformes de Kogov, diagnóstico psoriasis, ¿no? Clínicamente placas eritematoso-descamativas. Más ejemplos de microabscesos de Munro, ¿de acuerdo? Y clínicamente es importante cuando una de esas escamas que están sobre esa placa, nosotros la retiramos, inmediatamente sangra ese lugar. ¿Por qué sangra ese lugar? Porque hay simplemente un adelgazamiento de este lugar, ¿de acuerdo? De la capa epidérmica, debajo de la papila dérmica está adelgazada. Tan adelgazada está que cuando la retiran la placa, entonces empieza a sangrar.
ese signo de rocío sangrante se llama signo de Auspitz, ¿de acuerdo? Signo de Auspitz, microabscesos de Munro, pústula espongiforme de Koch, placas eritematoesquemativas, estamos hablando de psoriasis, ¿de acuerdo? Y bueno, pueden haber algunos factores desencadenantes, por ejemplo, traumas, infecciones, estrés, fármacos, alcohol, tabaco. Después de la exposición a estos, aparición de placas, entonces esa característica hace referencia al fenómeno del Koebner, ¿de acuerdo? No solo se presenta en psoriasis, también en algunas enfermedades como el líquido. Otra enfermedad crónica, de dermatosis crónica, inflamatoria crónica, es el líquen. Ya sabemos qué es el líquen, ¿no? Es el vegetal que está sobre las rocas, ¿de acuerdo? Un aspecto geográfico, multicolor a veces. Entonces ese aspecto recuerda a estas alteraciones de la piel, por eso es que me han puesto lesiones liquenoides, líquen, como en este caso, líquen plano. Afecta, como dice ahí, no solo a la piel, mucosas y a los lechos unguiales. Y dejan estrías blanquecinas, ¿de acuerdo? Que se llaman estrías de Wickham. Eso es característico del líquen plano. Tiene ese aspecto descamativo, sobrelevado, ¿de acuerdo? Y algo que es muy importante es que son altamente pruriginosas estas lesiones de líquen. Pueden presentarse incluso en los genitales, ¿de acuerdo? O en la cavidad oral. En la cavidad oral tiene una característica, tiene un aspecto retiforme, reticulado, blanquecino, que no es normal. Entonces el líquen puede estar también en cavidad oral. Igual el proceso es inmunológico. ¿Y cuál es la característica? La característica es la siguiente, histológica. Es un infiltrado en banda. ¿Pueden distinguir ustedes epidermis de dermis? No. Hay un borramiento de la unión dermoepidérmica, por eso se llama infiltrado en banda, un borramiento de la unión dermoepidérmica. Esa es la característica histológica. No es la única, pues puede haber apoptosis de los queratinocitos. Las puntas, las flechas están mostrando células apoptóticas, de los queratinocitos apoptóticos que reciben el nombre que se llaman, en el líquen se llaman cuerpos de Sibat, ¿de acuerdo? Bien. Estamos mencionando solo las más importantes, ¿no? Pénfigo. Este es el pénfigo. Vean una paciente con pénfigo vulgar. En el recuadro superior izquierdo para ustedes, vean la piel, vean la región facial, cómo está afectada. La afectación es extensa. Entonces hay aparición de vesículas, ampollas como tal en este caso, que van fusionándose entre sí. Puedes comprimir aquí y esta vesícula se extiende y migra hasta este lado. Se rompen las vesículas, se descaman, dejan áreas cruentas, ¿de acuerdo? Entonces esa es la característica. Estos pacientes con pénfigo vulgar se consideran como, y hay que tratarlos como pacientes grandes quemados, ¿me entienden? Más del 40% de superficie corporal es un paciente gran quemado. Entonces, ¿por qué? Porque van a perder temperatura, van a estar expuestos a microorganismos, ¿de acuerdo? Van a tener una alteración hidroelectrolítica grave. Entonces, ese manejo tiene que tener un paciente con pénfigo, igual que un paciente gran quemado, ¿de acuerdo? Entonces, la característica afecta a varones y mujeres, y el rango de edad aproximadamente es de 40 a 60 años, ¿de acuerdo? La característica más importante son estas vesículas. Afecta también a las mucosas. La afectación de estas placas algo blanquecinas, algo elevadas, edematosas, precede unas semanas al cuadro cutáneo, ¿de acuerdo? Entonces aparece primero en la boca y luego en unas semanas o días aparece en la piel. Puede tener una afectación, dijimos, en la cara, en el cuerpo, etc., y en la mucosa oral. Este paciente no puede ingerir alimentos por día, no puede hidratarse.
Entonces vean lo complicado que es el cuadro. Bueno, hay diferentes clases del pénfigo, el 80% corresponde al que hemos visto.
de células.